El 4 de agosto de 1944, sobre el condado de Kent, un piloto británico se encontró junto a una bomba volante V-1 que avanzaba hacia Londres. Volaba en un Gloster Meteor, el primer caza a reacción operativo de Gran Bretaña. En teoría, su avión representaba el futuro. En la práctica, sus 4 cañones acababan de atascarse. El oficial de vuelo Dean, conocido como Dixie, ya no tenía tiempo para regresar ni para intentar otra aproximación. Se colocó junto a la bomba, acercó con enorme cuidado la punta de su ala bajo una de las pequeñas alas del proyectil y realizó un giro brusco. Los relatos no coinciden por completo sobre si hubo un contacto ligero o si bastó la turbulencia creada por el Meteor. Lo cierto es que la V-1 perdió la estabilidad, cayó fuera de control y terminó estrellándose en campo abierto. Pocos minutos después, otro piloto del mismo escuadrón destruyó una segunda bomba volante utilizando sus cañones. En una sola tarde, el nuevo avión británico había conseguido sus 2 primeras victorias. Pero aquel episodio también revelaba una contradicción. El Meteor era una máquina revolucionaria que había llegado a la guerra con motores a reacción, aunque todavía dependía de armas problemáticas y de soluciones improvisadas. Esta es la historia del Gloster Meteor. No fue el reactor más rápido de la Segunda Guerra Mundial, tampoco fue el más poderoso, ni el que acumuló más victorias. Sin embargo, fue el único avión a reacción de los aliados que entró en operaciones de combate durante el conflicto. Y a diferencia de muchos proyectos extraordinarios de la época, no fue solamente una promesa, fue un avión que pudo fabricarse, mantenerse y utilizarse desde un escuadrón real. Su historia comenzó mucho antes de que el primer Meteor abandonara una pista. A finales de los años 20, un joven oficial de la Real Fuerza Aérea llamado Frank Whittle estaba convencido de que los motores de pistón y las hélices terminarían encontrando un límite. A mayor altura, el aire era menos denso, los motores perdían potencia y las hélices trabajaban con menor eficacia. Para volar más rápido y más alto, hacía falta otra forma de producir empuje. Whittle propuso comprimir aire, mezclarlo con combustible, quemarlo y expulsar los gases a gran velocidad. Parte de esa energía movería una turbina conectada al compresor. El resto saldría por la parte posterior y empujaría el avión hacia adelante. Hoy el principio resulta familiar. En aquel momento parecía una idea demasiado ambiciosa para un oficial de apenas 22 años. El 16 de enero de 1930 presentó su solicitud de patente. La respuesta oficial fue fría. Los especialistas británicos no consideraron que el sistema ofreciera una utilidad inmediata, y el proyecto no recibió el apoyo necesario para convertirse rápidamente en un motor. Whittle continuó insistiendo, buscando socios y tratando de mantener viva una idea que todavía no podía demostrar con una máquina completa. En marzo de 1936 se creó la empresa Power Jets. Su presupuesto era limitado y sus instalaciones estaban muy lejos de las grandes fábricas aeronáuticas. Aún así, el 12 de abril de 1937, Whittle realizó la primera prueba de su motor experimental. El ruido, el calor y la velocidad con la que aumentaban las revoluciones hicieron pensar a algunos presentes que la máquina podía destruirse. Whittle permaneció junto a los controles. El motor todavía necesitaba años de trabajo. Había que resolver problemas de combustión, temperatura, vibraciones y resistencia de los materiales. Una turbina no podía funcionar durante mucho tiempo si sus álabes se deformaban por el calor. Tampoco servía un motor que entregara empuje durante una prueba y fallara después de unos minutos de vuelo. El desafío no consistía únicamente en hacer funcionar un reactor. Había que convertirlo en una planta motriz que pudiera utilizar un escuadrón de combate. La demostración definitiva llegó el 15 de mayo de 1941. El pequeño Gloster E-28-39 despegó de la base de Cranwell con un motor diseñado a partir del trabajo de Whittle. El piloto de pruebas Jerry Sayer realizó un vuelo breve, pero suficiente para demostrar que Gran Bretaña ya tenía un avión impulsado únicamente por reacción. El aparato no era un caza, era un laboratorio volante de líneas sencillas, construido para verificar el motor y estudiar el comportamiento de una aeronave sin hélice. Sin embargo, su éxito cambió la actitud de las autoridades. La pregunta dejó de ser si el reactor podía volar. La nueva pregunta era cómo transformarlo en un avión militar antes de que terminara la guerra.
La empresa Gloster recibió la tarea de desarrollar un caza bimotor bajo la especificación F9-40. El diseñador George Carter eligió instalar un motor en cada ala, cerca del fuselaje. Esta disposición ofrecía una ventaja importante. Si uno de los primeros reactores fallaba, el avión todavía podía regresar con el otro. Además, el fuselaje quedaba libre para el combustible, el armamento y el tren de aterrizaje. El programa utilizó varios prototipos y diferentes tipos de motor. La industria británica todavía no sabía qué diseño llegaría primero a la producción. El 5 de marzo de 1943, el primer Meteor que consiguió volar utilizó dos motores Halford. El piloto Michael Daunt lo llevó al aire desde Cranwell. Otros prototipos probaron plantas motrices distintas, mientras los ingenieros buscaban una combinación de potencia, fiabilidad y facilidad de fabricación. La fabricación del motor derivado de Whittle había sido entregada inicialmente a Rover, pero el programa acumuló dificultades. A finales de 1942, Rolls-Royce asumió el trabajo. La empresa aportó experiencia en compresores, metalurgia y producción en serie. De aquella reorganización nació el Rolls-Royce Welland, el primer motor a reacción británico fabricado para servicio operativo. El Welland no convertía al Meteor en una máquina perfecta. Su empuje era modesto y la respuesta al acelerador era lenta comparada con la reacción inmediata de un motor de pistón. Si el piloto movía las palancas con demasiada rapidez, podía provocar una pérdida de compresión, pero el motor podía funcionar de manera suficientemente estable, recibir mantenimiento y volver a volar. Esa diferencia, poco espectacular sobre el papel, resultaría esencial. El Meteor F1 llevaba dos Welland, cada uno con un empuje aproximado de 7,6 kN. Podía alcanzar cerca de 670 km por hora, dependiendo de la altura y las condiciones. Su techo de servicio rondaba los 12.000 metros. El armamento estaba formado por 4 cañones Hispano de 20 milímetros instalados en el morro. La cabina ofrecía buena visibilidad hacia adelante y el tren de aterrizaje triciclo facilitaba el movimiento por tierra. Para los pilotos acostumbrados a cazas con rueda de cola, rodar por la pista resultaba sorprendentemente sencillo. No necesitaban avanzar haciendo continuos giros para mirar alrededor del largo morro de un motor de pistón. En vuelo, la experiencia era diferente a todo lo conocido. No había hélice delante del piloto. Tampoco se escuchaba el golpeteo de un gran motor alternativo. El ruido de los reactores quedaba detrás de la cabina. Algunos pilotos recordaron que, durante sus primeros vuelos, miraban los espacios vacíos, donde esperaban ver hélices, y tenían que convencerse de que el avión realmente estaba produciendo empuje. Pero también aparecieron defectos. Los mandos eran pesados, la aceleración no siempre era rápida, y los primeros cañones sufrían atascos. El Meteor F1 fue evaluado como un avión apto para el servicio, aunque todavía no como un caza excepcional. Su misión inicial no sería enfrentarse al Messerschmitt ME-262, sería perseguir un objetivo sin piloto. El 12 de julio de 1944, el Meteor entró en servicio con el escuadrón número 616. Poco después, la unidad se trasladó a Manston, en Kent. Desde allí podía interceptar las bombas V1, lanzadas desde la costa francesa contra el sur de Inglaterra. La V1 era pequeña, rápida y difícil de alcanzar. Volaba normalmente entre unos 300 y 1.200 metros de altura, a velocidades cercanas a los 640 km por hora. Los cazas de pistón más rápidos podían perseguirla, pero necesitaban una posición favorable y, en muchos casos, un descenso para ganar velocidad. El Meteor tenía una ligera ventaja en vuelo bajo, aunque no era tan grande como podía sugerir la palabra reactor. El 27 de julio se realizaron las primeras salidas operativas de combate de un reactor de la Real Fuerza Aérea. Los Meteors patrullaron sobre Kent en busca de bombas volantes. Durante los primeros encuentros, los pilotos consiguieron alcanzar sus objetivos, pero los cañones se atascaron. Aquella situación se repitió hasta el 4 de agosto, cuando Dean recurrió a su maniobra con el ala y el oficial Rogers derribó otra V1 con armas que sí funcionaron. La técnica de inclinar una bomba volante no era una maniobra normal ni segura. El piloto debía acercarse a un proyectil cargado con explosivos, volando a gran velocidad y sin posibilidad de saber si cambiaría de rumbo. Al situar su ala bajo la de la V1 y separarse con un giro, podía obligarla a inclinarse más allá de lo que su sistema de control era capaz de corregir con rapidez. El resultado era una pérdida de estabilidad y una caída descontrolada. Los Meteors del escuadrón destruyeron 13 bombas volantes antes de que el avance aliado eliminara las bases de lanzamiento más cercanas.
La cifra era pequeña frente a los resultados obtenidos por los Hawker Tempest, los Mosquito, los Spitfire y las baterías antiaéreas. Sin embargo, el objetivo principal del Meteor era diferente. Cada salida servía para descubrir fallos, mejorar procedimientos y demostrar que un reactor podía operar diariamente fuera de un centro de pruebas. Cuando terminó la amenaza principal de las V-1 lanzadas desde Francia, la Real Fuerza Aérea siguió protegiendo el nuevo avión con extremo cuidado. Un Meteor perdido sobre territorio enemigo podía entregar motores, sistemas y soluciones de fabricación a Alemania. Por eso, sus operaciones se mantuvieron limitadas y durante un tiempo, los pilotos tuvieron prohibido avanzar sobre zonas donde un aparato averiado pudiera ser capturado. En enero de 1945, 4 Meteor F-3 fueron enviados a Melsbroek, en Bélgica. Al principio se pintaron completamente de blanco para que las tropas aliadas aprendieran a reconocer su silueta. Desde determinados ángulos, un reactor bimotor desconocido podía confundirse con un ME-262. El riesgo de fuego amigo era real. La intención británica era disponer de una respuesta si aparecían reactores alemanes. Sin embargo, el encuentro que muchos esperaban nunca ocurrió. Los Meteors no combatieron contra otro avión en el aire durante la guerra. Las restricciones se relajaron durante la primavera y el escuadrón comenzó a atacar vehículos, aeródromos y aeronaves estacionadas. El 17 de abril se realizó una de sus primeras misiones armadas contra objetivos terrestres en los Países Bajos. Una semana después, los Meteors atacaron un aeródromo alemán. La velocidad permitía llegar rápidamente, pero también reducía el tiempo disponible para identificar y atacar un blanco en tierra. Los pilotos estaban aprendiendo una nueva forma de combate, mientras la guerra en Europa se acercaba a su final. El enemigo más peligroso para el Meteor no fue un reactor alemán, sino la confusión. Las baterías antiaéreas aliadas y otros pilotos podían interpretarlo como un aparato de la Luftwaffe. En una ocasión, una posible acción contra cazas alemanes tuvo que interrumpirse cuando otros aviones británicos se aproximaron creyendo que los Meteors eran enemigos. Las únicas pérdidas mortales del escuadrón con el Meteor en el teatro europeo ocurrieron el 29 de abril de 1945, cuando dos aparatos chocaron dentro de una nube. Murieron ambos pilotos. Ningún meteor fue destruido por acción enemiga durante la Segunda Guerra Mundial. Su carrera bélica terminó sin el duelo aéreo para el que había sido diseñado. La comparación con el Messerschmitt ME-262 fue inevitable. El reactor alemán era claramente más rápido, podía aproximarse a los 870 km por hora y llevaba 4 cañones de 30 milímetros, muy destructivos contra bombarderos. Frente a él, el primer Meteor era más lento y estaba armado con 4 cañones de 20 milímetros. En un combate ideal con pilotos equivalentes y ambos aviones funcionando correctamente, el ME-262 habría tenido una ventaja importante, pero la guerra no se desarrollaba en condiciones ideales. Los motores Junkers del reactor alemán sufrían por la escasez de materiales resistentes al calor. Su vida útil era corta y un movimiento brusco del acelerador podía causar daños graves. Además, la producción, el combustible y los aeródromos alemanes estaban bajo una presión constante. Los motores británicos tampoco eran inmunes a las averías, pero ofrecían una fiabilidad práctica superior. Rolls-Royce podía utilizar mejores aleaciones y aplicar una industria menos dañada por los bombardeos. Gran Bretaña eligió avanzar con más cautela, sacrificando parte del rendimiento inmediato para conseguir motores que pudieran mantenerse en servicio. Eso no convierte automáticamente al Meteor en un caza superior. Durante la guerra, el ME-262 fue una máquina más veloz y peligrosa en combate aéreo. El verdadero logro británico fue diferente: integrar un reactor en un sistema operativo estable, entrenar pilotos y mecánicos, crear repuestos y mantener una unidad activa sin depender de una máquina que solo funcionara en condiciones excepcionales. El final de la guerra no cerró la historia del Meteor. Al contrario, permitió que el diseño mostrara todo lo que las primeras versiones todavía no podían ofrecer. El 7 de noviembre de 1945, un Meteor modificado alcanzó aproximadamente 975 km por hora y estableció un nuevo récord mundial absoluto de velocidad. Las versiones posteriores recibieron motores Derwent más potentes, fuselajes reforzados, cabinas mejoradas y cambios en la cola.
El Meteor F-8, capaz de acercarse a los 960 km por hora, se convirtió en uno de los principales cazas de la defensa aérea británica entre 1950 y 1955. En total se construyeron casi 4.000 Meteors de numerosas versiones. Hubo cazas diurnos, interceptores nocturnos, entrenadores, aparatos de reconocimiento y bancos de pruebas. Más de una docena de países utilizaron el modelo. Algunos ejemplares probaron asientos eyectables y otros sistemas que después formarían parte de nuevas generaciones de aviones. Su combate más importante después de la Segunda Guerra Mundial llegó en Corea. El escuadrón número 77 de la Real Fuerza Aérea Australiana comenzó a operar el Meteor F-8 en 1951. Allí apareció un adversario mucho más moderno en términos aerodinámicos, el MiG-15, con alas en flecha, mayor velocidad y mejor rendimiento a gran altura. El 1 de diciembre de 1951, 14 Meteors australianos fueron atacados por una fuerza de alrededor de 50 MiG-15 sobre Corea del Norte. 3 Meteors fueron derribados y los australianos obtuvieron al menos una victoria. La experiencia confirmó que el avión británico ya no era adecuado para disputar la superioridad aérea frente a los nuevos cazas de alas en flecha. El escuadrón fue retirado gradualmente de las misiones de interceptación y pasó a concentrarse en ataques contra objetivos terrestres. En ese papel, la robustez del Meteor, sus 4 cañones y su capacidad para transportar armamento exterior resultaron útiles. El avión que había comenzado persiguiendo bombas volantes terminó atacando carreteras, líneas ferroviarias, vehículos e instalaciones militares en otro continente. La evolución había sido brutalmente rápida. En 1944, el Meteor representaba el futuro. 7 años después, ya estaba siendo superado por una nueva generación. Pero eso no reducía la importancia de lo que había conseguido. Había llevado el motor a reacción desde un banco de pruebas hasta una unidad de combate, y después hasta las fuerzas aéreas de numerosos países. Frank Whittle tuvo que esperar demasiado para ver apoyada su idea. El primer Meteor llegó tarde para enfrentarse en el aire a los reactores alemanes y sus 13 bombas V1 derribadas no cambiaron por sí solas el curso de la guerra. Aún así, el programa resolvió el problema que define a toda tecnología militar. No basta con alcanzar una cifra impresionante. La máquina debe estar disponible cuando se la necesita, debe poder repararse y debe volver a despegar. El Gloster Meteor no fue el reactor más rápido de su tiempo, tampoco fue el más avanzado durante toda su larga carrera. Fue el avión que permitió a Gran Bretaña aprender a vivir con la propulsión a reacción. Sus primeros pilotos volaron sin hélice, con motores todavía jóvenes y con cañones que podían atascarse en el peor momento. Uno de ellos terminó derribando una bomba volante mediante una maniobra que ningún manual había previsto. Aquella improvisación resume la historia del Meteor, una tecnología nueva, imperfecta y prudente, utilizada por personas que todavía estaban descubriendo sus límites. No ganó la guerra en el aire, pero abrió la puerta a todos los reactores británicos que llegaron después. Si te interesan estas historias sobre los aviones que cambiaron la guerra y la aviación, puedes suscribirte al canal. Así no te perderás el próximo documental.